Muchas gracias. Bueno, antes de nada, darles las gracias por invitarme. Voy a intentar moverme un poco porque está aquí este muro y la verdad que me apetece pues eso, que me conozcan y conocerlos a todos ustedes. Me gusta, bueno, mi charla, cuando me comentaba Fabio de vinos espumosos de calidad, bueno, a mí el tema de la palabra calidad me parece un poco subjetiva, ¿no? O sea, la calidad depende del consumidor, cómo la quiera valorar. Entonces yo simplemente me voy a quedar en vinos espumosos de Canarias, ¿vale? Para que ustedes también tengan pues ese registro. Y bueno, si tenéis alguna duda mientras yo hablo o mientras comento, no duden en alzarme la mano, paramos, porque me gustaría que fuese una conversación, porque a mí también mi idea es que conozcan pues de dónde vengo, que es de Lanzarote. Aparte del grifo, por supuesto. Vale, pues bueno, hacer una breve introducción de lo que es el grifo. El próximo año cumplimos 250 años, que se dice poco, ¿vale? Es una bodega, yo siempre la denomino una bodega antigua, tradicional, pero innovadora. Y bueno, y al final su paso durante todo esos procesos, su año de actividad, pues lo avalan, ¿no? Estamos hablando de que, bueno, ya en 1900 ya cambiaron esa prensa de vigas por una hidráulica, fueron los primeros o pioneros en embotellar, no primeros, pero sí pioneros en embotellar. Ya en el 2018 también empezamos a trabajar con levaduras autóctonas del campo, es decir, pues yo voy al campo, me cojo uvas o racimos y me hago un pool y voy haciendo un cribado donde yo me quedo con mis levaduras para poder hacer mis vinificaciones. Y por otro lado también, bueno, antes hablaba Arsenio sobre el tema de un cambio o una poda, ¿no? Bueno, nosotros tenemos un proyecto que se llama Vendimia de Invierno. Hemos hecho un cambio de ciclo al viñedo, no como en Brasil, por supuesto, es una sola poda. Es una sola cosecha, ¿vale? Trabajamos con las integrales térmicas, que luego hablaré de ello. Entonces, aquí en lo que es Canarias, bueno, hablo de mi experiencia, porque tampoco quiero que os llevéis, ideas, pero no quiero que influyan en cuanto a decir que esta es la verdad, ¿sabes? Quiero que ustedes también experimenten como nosotros lo estamos haciendo, porque al final pues somos una bodega que estamos experimentando, no somos investigadores, pero sí somos muy curiosos, ¿vale? Y entonces, bueno, hacemos una vendimia de invierno, la empezamos en el 2021, yo ya este año la podé en octubre, es más, ya está brotando y sigo haciendo investigaciones en ella, así que bueno. Y por otro lado, empezamos en el 2022 con lo que, bueno, ya habéis escuchado al compañero, Sergi, con el tema de la viticultura regenerativa. Bueno, la bodega, ¿cómo trabaja? Pues lo que trabajamos es, intentamos, o nuestra idea es conocer los suelos. Al final, bueno, voy dejándoles píldoras porque al final, para que me dé tiempo a todo, pues nuestra idea es tener suelos supresivos, es decir, tener microbiología en los suelos, porque estamos escasos de microbios. Todos esos microbios son quienes trabajan por nosotros, quienes deberían pues estar en el suelo y no deberíamos ser nosotros y quitarlos de ahí, que es lo que hemos hecho durante varios años, ¿no? Que mediante fitosanitarios, mediante la labranza, mediante un montón de técnicas culturales que pensábamos que eran bien, pero no son así. Y bueno, y también aportamos lo que es materia orgánica. Tenemos un proyecto de vermicompostaje, trabajamos también con el tema de, bueno, estamos haciendo mulching, que antes preguntaban a alguien del mulching. Bueno, Lanzarote, como muchos ya conocéis, pues es peculiar, es una isla pues eso, que tiene su picón y ahora hablaré de ello. Y es peculiar, entonces hay que buscar alternativas. ¿Qué se nos ha ocurrido? Pues dejar lo que son las hojas. Yo antes mandaba todos mis orujos a una empresa de cabras, donde la gente le daba de comer con esos orujos. Este año pues me los he quedado y los he secado. Entonces, claro, como es una isla ventosa, lo que he hecho es aportar ese orujo encima de esa cama de hojas, ¿vale? Para que no se me vuele, porque es una isla que los alisios pues le llegan, ¿no? Y luego después, bueno, yo trabajo en ecológico todo, trabajamos 65 hectáreas, no todas las tengo todavía con el sellito, sabéis que eso también es una burocracia, que pues eso, tiene que pasar un proceso, y tengo ya la mitad.
ya con mi certificado, el resto está en proceso de ello. Y luego pues tenemos la certificación vegana, que eso bueno, es algo por tema pues, de consumidores, es algo de la actualidad. Y bueno, empezamos hablando de mi isla, o de Lanzarote. Como bien saben muchos, antes de 1730 en la isla no había viñedo. O sea, había, pero era un viñedo residual, es decir, la gente no vivía de ello, no era una actividad, no era un cultivo donde se dedicaban de ello. Y luego, después de esas erupciones de 1730 a 1736, pues hablaban también de resiliencia, y déjame decir que los agricultores y las agricultoras de la isla de Lanzarote han sido muy resilientes. ¿Por qué? Primero porque bueno, se han adaptado a esas adversidades. Una de ellas pues, fue ese picón, donde tuvieron que cada zona adaptarse para buscar el suelo fértil y plantar el viñedo. Hablamos de la jeria, hablamos de tinajo, hablamos de haría, bueno, de cada uno tiene su sistema de cultivo diferente. Aquí está nuestro famoso sistema de cultivo. Bueno, como bien saben, tenemos que llegar a este suelo fértil, tenemos que hacer un hoyo. Esta es una zona es un hoyo pequeño para poder plantar nuestro viñedo. Como bien saben, en Canarias no llegó la filoxera, primero por el tipo de suelo que tenemos, segundo porque somos una isla. Y bueno, hablaban de mulching también antes. Bueno, yo siempre hablo de mi cubierta vegetal y mi mulching, que es y el de todos, el picón. Ayuda a una infinidad de cosas, o sea, yo creo que es que nos salva de varios motivos, como es la erosión del suelo, la evapotranspiración, antes también lo comentaba, bueno, la transpiración y la pérdida de evaporación. Pues entonces, bueno, la transpiración, al final la planta está expuesta, pues se pierde agua, pero esa evaporación del suelo pues ayuda a evitarlo el picón, ¿vale? Y luego, bueno, estamos en un sitio, Canarias está en un sitio donde no se podía hacer vino. O sea, yo le llamo pues el viñedo de lo imposible, ¿no? Como decía Le Pen. Entonces, ¿qué pasa? Que, bueno, estamos ahí y de repente estamos cerquita realmente de la zona donde todavía está ese cachito, ¿no? Para hacer vino. Estamos, pues eso, a 29 grados de aquí, de la parte de producción. Bueno, como bien sabe, el paralelo donde realmente se hace ese vino es entre el 30 y 50 grados del hemisferio. Y nosotros pues, nos quedamos un poco fuera, pero bueno, no pasa nada. Al final, esos efectos atmosféricos como el anticiclón, como bueno, las corrientes atlánticas, vientos alisios, quiero que sepan que nuestros vinos son vinos atlánticos, vinos frescos. ¿Por qué? Gracias a estos fenómenos, ¿vale? Para que lo veamos más claro, la DO. Y bueno, pues eso, que en nuestros climas pues tenemos unas temperaturas constantes gracias a esos fenómenos atmosféricos, porque por ejemplo los vientos en verano, su afluencia es del 90%. Entonces, ¿qué hacen? Que nos regulan las temperaturas. Y luego después en lo que es en invierno baja esa afluencia y baja al 50%. De ahí a que tengamos las temperaturas constantes. Bueno, a veces piensan que la gente pues somos vinos cálidos porque dicen que las temperaturas son constantes, pero ¿qué pasa? Que cuando aquí en verano o en julio, que es cuando nosotros hacemos la vendimia, estamos a 26 grados, igual en Navarra están a 35, o sea que el viñedo al final pues se regula y nuestra uva va a su maduración más lenta y al final estamos conservando fruta y frescor y sobre todo acidez, ¿vale? Bueno, estas son las precipitaciones de Lanzarote, es una comparativa del 22 y el 23. Disculpad por no haber puesto la del 24, pero el 24 fue un año muy malo para nosotros. Estamos hablando que tuvimos un 70% menos de producción, porque fue la mitad de esta lluvia del 23, ¿vale? Estoy hablándoles que, por ejemplo, en la zona de lo que es Mazdache se contabilizó 80 litros. La zona de la Jeria, que es donde más picón hay, se contabilizó 100 litros. Y en la otra parte donde más ocasionó problemas esa lluvia, en la zona de Tinajo. Tinajo, bueno, es una de las zonas que a veces no está muy nombrada
en lo que es Lanzarote, pero es donde se conserva la mayor parte de nuestro viñedo también. O sea, ahora mismo es la zona más productiva de viñedo, pero porque al final es la zona también más fácil o asequible de poder trabajarla, porque la jeria pues, es muy complicada de trabajar. Y bueno, nosotros como bodega y como técnicos trabajamos mucho lo que son las integrales térmicas. ¿Qué significa esto? Que antes lo comentó también Arsenio. Bueno, eso es la temperatura media del día restando -10. ¿Eso qué significa? Significa que las plantas, bueno, cualquier planta trabaja a una temperatura, ¿vale? Por ejemplo, lo que es la vid trabaja a partir de 10, máximo 32. A partir de o sea, en ese rango es donde trabaja. Por debajo de 10 se va a dormir y por encima de 32 se ralentiza y también para su actividad. Entonces, bueno, es importante saberlo, pues sobre todo porque, bueno, nos puede ayudar a un montón de información en cuanto el tiempo de brotación, pues cuándo podemos trabajar el viñedo. En este caso lo usamos mucho también para, bueno, para compararlo si es un año más fresco o menos fresco que otro, y también para demostrar, porque al final las cosas se demuestran con números también, porque las cosas pueden ser muy pues eso, subjetivas, pero lo ideal es demostrarlo con, pues eso, con números. Y bueno, y aquí está Wickler, en su día hizo esta catalogalización de distintas zonas, sobre todo lo hizo para California. Y como vieron antes, esas integrales térmicas nosotros nos encontramos en la región 1 o 2, depende del año, ¿vale? Eso significa pues que van a ser vinos frescos. Nuestros sistemas de cultivo. Eso es uno de los sistemas de cultivo, bueno, que lo veis en todas las fotos. Es muy bonita, pero es muy dura porque no se puede mecanizar absolutamente nada. Entre más cerca al volcán, la cantidad de rofe es mucho mayor, ¿vale? Estamos hablando que puede llegar pues, hasta 3 metros. Pero también es verdad que corremos con una ventaja, que antes les decía que el viticultor y la viticultora de Lanzarote era un visionario. O sea, de verdad, yo siento admiración, porque ¿habéis visto los marcos de plantación? O sea, estamos hablando que por hectárea son 300 a 400 plantas como mucho, ¿vale? Cuando en Península estamos hablando de 3.000 plantas por hectárea, ¿vale? Bueno, ya sabían que no hay tanta agua, entonces decían, bueno, no voy a repartir mi tomate entre 10, sino que mi tomate solo se quede 1-1, ¿no? Y luego después eso se compró el rendimiento del viñedo. Estamos hablando que aquí aproximadamente podemos coger entre 5 a 15 kilos por planta, ¿vale? Es una pasada. En la canopia, la cantidad de hoja, pues igual. O sea, estamos hablando que es un viñedo antiguo. Estamos hablando que es una pasada. Y luego después, antes también comentaba que, pues eso, que al final era un cultivo residual, ¿no? Pues ¿qué hacía Tinajo? Decía, bueno, pues es un cultivo residual, pero yo también quiero mi vino, ¿no? Pues lo plantaban en las zanjas perimetrales, son en arenados artificiales, donde se trasladaban picón, o sea, armaban lo que es el terreno, trasladaban picón, porque sabían que ese picón era bueno, y plantaban alrededor para hacer su vino, y en el centro, según la época de economía que tuviesen, pues era cereal, era tabaco, en el centro. Estamos hablando de policultivo. Eso también es importante, porque estamos hablando de que si me viene una plaga, que al menos tenga dónde ir y no irse a mi vid, ¿no? Y todavía lo siguen haciendo, ¿vale? Igual, estamos hablando, mirar los rendimientos. Esto es algo más moderno, ¿vale? Estamos hablando de 900 plantas por hectárea. Miren el rendimiento, es mucho menor. Estamos hablando que tuve que compartir mi tomate entre más gente. Y luego están los chabocos. Una amiga me decía que son dragones. Yo, efectivamente, para mí, o sea, me encanta. Buscaban los agujeros naturales que les dejaba el propio volcán para plantar un viñedo. Allí podéis encontrar por chaboco 1 o 2 plantas. Mirad los rendimientos igual. Son plantas, en el grifo hay un chaboco que tiene 200 años. O sea, da gusto verlo. O sea, y sigue siendo productivo y me sigue dando esos 50 kilos.
es una pasada. De ahí hago un dulce, voy tirando, hago un dulce y un orange wine, ¿vale? Bueno, y como esto iba de espumosos, la bodega elabora dos tipos de espumosos. Elabora un ancestral, que ahora hablaré de él, y un método tradicional, que es un método champenois. Bueno, con todo ese combo de, pues eso, les he hablado de frescor, les he hablado de bajos rendimientos, de todo eso, nosotros también analizamos mucho en campo. Miramos mucho la acidez. Para poder recoger la uva para hacer nuestro espumoso, pues valoramos la acidez, ¿vale? Que sea alta, 8, que haya tenido una buena maduración, que hayamos visto que esa maduración de esa planta o de esa parcela haya sido buena. Bueno, yo tengo un Diostem, pero bueno, que lo sepan que sobre todo el volumen y el color de la baya es importante, que la baya no esté quemada, no se haya expuesto al sol, que haya tenido hoja durante todo su proceso de ciclo. Y por otro lado, pues también el grado. Aproximadamente empezamos haciendo un vino base, eso obra para el método tradicional, ¿vale? Hacemos un vino base con 10,5 grados porque luego se hace una segunda fermentación. Si tenéis alguna pregunta, así nos van sirviendo el vino y vamos hablando mediante la... No todas las variedades se adaptan a esos parámetros, ¿verdad? No todas las variedades se adaptan a esos parámetros. ¿De qué variedades hablamos? No, pregunto, porque dice que debe tener 8 de acidez y 10,5 para... Perdón. Sí. Hablan de 8 gramos litro de acidez total, de 10,5 de alcohol. Sí. Y no todas las variedades a lo mejor llegan a ese punto. Yo te hablo, bueno, yo he elaborado Malvasía volcánica y Bijariego blanco, por ejemplo. Estoy hablando también, depende de la zona. Con mi zona es fresca, yo siempre voy a tener acidez. O sea, ¿qué variedades tienes? No, yo he trabajado con variedades blancas y con tintas, pequeñas producciones de espumosos. Y no siempre se consigue tener parámetros de madurez con acidez. O sea, por lo menos en donde nosotros vemos la uva. Es cierto que en las zonas altas se consigue muchísima mejor acidez, tenemos el problema del grado, que si esperamos a que coja un poquito el grado... Se te pasa. Se pasa. ¿Y con qué grado normalmente la coges? Pues sobre 10, 10 y medio. Pues perfecto. Sí. Pero la acidez hay que... La tienes que corregir. Hay que corregir. Vale. Bueno, nosotros, por ejemplo, estamos trabajando también, porque, bueno, os he comentado, pues somos curiosos. Hacemos cofermentaciones, bueno, en escala más pequeña, porque al final tenemos que también desaprender para aprender. Bueno, quiero hacer varios comentarios. Uno, por ejemplo, el mulching que comentaba, la idea surgió hablando con mi bodeguero. Mi bodeguero trabaja en la bodega 35 años, ¿vale? Y trabaja la viña. Y hablando con él le decía, digo, es que quiero hacer algo como aportar materia orgánica al suelo, no sé si pues cortar los sarmientos, pero me es complicado porque no tengo herramienta, bueno, cosas varias, ¿no? Y él me decía, Elisa, dice, pues antiguamente mi padre dejaba la hoja un año sí, un año no. Luego me decía mi capataz, que viene de La Palma, bueno, el capataz, mi compañero de campo, perdón, viene de La Palma y me decía, Elisa, dice, yo en La Palma no recuerdo que se quitaran la hoja, dice, se dejaba. Y digo, vale, pero tenemos el problema del viento, porque al final es una isla ventosa. Digo, bueno, tengo ahí 4.000 metros cuadrados llenas de orujo seco ahí cerca de la bodega. Y digo, pues bueno, pues vamos a hacer esto, ¿no? Y lo que quiero decir es que al final, cosas que hacían antiguamente, igual me pueden servir ahora en la actualidad. No quiero decir que me haya visto yo un resultado, porque lo estoy recién haciendo. Y el otro que quería decir es el tema de las cofermentaciones. Hay parcelas en Lanzarote que tienen de 2 hasta 3 variedades. Y claro, yo cuando empecé decía yo, joder, digo, ahora vendíme una variedad, ahora vendíme la otra, ¿por qué no? Pero luego lo entendí, digo, vaya, digo, es que si tenían Listán blanco y Bijariego blanco, digo, parecido por algo. O Malvasía y Bijariego, que tengo una parcela entera así cerca de la zona de Testeina, cerca de Volcán del Cuervo, ¿no? Será por algo. Pues hemos hecho una vinificación, cogiéndola a la vez, para que la Bijariego, que es una variedad que tiene una acidez mayor que la Malvasía volcánica, me compense.
igual podríamos trabajar por ahí. Y igual también me sigue pareciendo interesante porque sigue siendo un policultivo, aunque polivarietal más que policultivo, pero sigue habiendo variedad en la parcela, ¿vale? Uy, perdón. Bueno, yo creo que a algunos no les voy a contar nada nuevo, pero bueno, comentamos el tema de los espumosos. Bueno, un vino espumoso se define por tener efervescencia o tener carbónico, ¿no? Puede ser de manera exógena o endógena. En este caso vamos a trabajar vamos a hablar de dos de ellos, que es de manera endógena, que es el método tradicional o método Champenois, y el método ancestral o método Pernat. Puede ser de una o dos fermentaciones, ¿vale? Por definirlo de alguna manera. Y luego algo curioso también, un poco para que se lo lleven como una forma de abrir la mente. Antiguamente un vino espumoso no era un vino así de, pues eso, de caché, sino era un vino con defecto. La gente decía que era un vino que tenía efervescencia. Es más, ya lo decía lo decía en un papiro egipcio el 23 de octubre del 522 después de Cristo, donde hicieron una retirada de un vino porque tenía efervescencia, un defecto, ¿vale? Entonces, para que sepamos que hay que abrir un poco también la mente con el tema de las elaboraciones y dejarnos fluir. Bueno, pues eso, que vamos a empezar con el método Champenois o el método tradicional, que es de dos fermentaciones. Aquí yo he recogido mi uva, pues eso, he comentado a 10,5 de grado. Bueno, he analizado mucho para saber qué parcela quiero para empezar. Luego ya he elegido el momento óptimo de recolección, 10,5, mi acidez total alta, mi pH bajo, un málico entre 4, 3,5, 4 como mucho, y lo pongo a fermentar. El tema del prensado también lo trabajo mucho. Bueno, todos los vinos blancos del grifo se prensan con la uva totalmente entera, literal, como en la zona de Champaña. ¿Por qué? Porque al final les traigo menos tanino, mi drenaje en prensa es mejor. Vale, entonces eso ya mando mi mosto pues ya he prensado y mando mi mosto a fermentar. Bueno, hago mi vino base, eso es como un vino normal, pero vas a tener un vinazo que parece limón, de 10,5 grados y con una acidez potente. Luego ya, bueno, suelo dejar en bodega en unos 6 meses o unos 5 meses aproximadamente. Lo trabajo en rama, es decir, yo todos los vinos los tengo turbios. ¿Por qué? Porque evito oxidaciones, pues estoy dando boca, porque al final está con sus lías finas, pues cuando termina la fermentación. Y lo dejo así estar hasta que hago mi licor de tiraje. ¿Qué significa eso? Es embotellarlo, hacerme un licor, que es el vino base con azúcar, ¿vale? Para poder añadirlo a la botella y que dentro de la botella se genere el trabajo, que las levaduras hagan su trabajo. Es decir, ellas están trabajando comiéndose ese azúcar que yo les he dado de manera externa y generando carbónico, ¿vale? Eso como normativa para que sea un espumoso, por lo menos en la DO de Lanzarote, son 9 meses, ¿vale? Tiene que estar como mínimo 9 meses, como se dice, en rima, es decir, puesto de manera horizontal, en contacto el líquido con sus propias lías, esas lías que ya se agotaron de trabajar, pues precipita y se queda con esas lías para sobre todo ganar boca. Hay una autólisis, se extrae polisacáridos, bueno, hay una cantidad de cosas que se generan ahí y que al final se gana, pues eso, boca y cremosidad. Y luego, pues bueno, aquí lo comento lo del envejecimiento sobre las lías y posteriormente pues se puede usar un removido por jaulón, que sería un giro palé, o un método tradicional que es un pupitre, ¿vale? Donde me pongo las botellas y voy a hacer un giro de
de media vuelta cada X días, ¿no? Hasta que se me quede en el sitio exacto, como inicié, y ya puedo hacer el deshuelle. Es decir, quitar esas lías muertas donde ha tenido un obturador en la punta, porque lo he chapado, y hago el deshuelle. A ver si puedo tener yo un poquito de vino. ¿Sí? Ah, vale. Gracias. Bueno. Tranquilo. Bueno, quien pueden irlo oliendo. Esto es malvasía volcánica 100%, ¿vale? ¿Lo tienes? ¿Cómo? Un Brut Nature. Esto es un Brut Nature, reserva. Se categoriza. Se me cuesta mucho esa palabra. Bueno, se clasifican. Ya conseguí el sinónimo. Se clasifican según la cantidad de azúcar. Bueno, este es totalmente seco, tiene menos de. O sea, tienes 0,01 de azúcar, pero la normativa me dice que por debajo de 3 gramos litro de azúcar ya puede ser un Brut Nature, ¿vale? Para que lo tengamos en cuenta. Elisa, ¿puedo hacer una consultilla? Claro. Primero, enhorabuena por la presentación. Gracias. Y quería consultarte, es que antes te entendí, no sé si te habré entendido bien. ¿Me se oye? Sí. No sé si te habré entendido bien, que antes comentaste que cuando añadías el licor de tiraje, ese licor de tiraje lo elaborabas con el vino base y le añadías azúcar. Sí, añado azúcar. Saco una parte de mi vino base, añado azúcar y luego me hago un pie de cuba. Perdón, igual me salté el pie de cuba. Y hago un pie de cuba aparte. Gracias. Vale, pero es que yo tenía entendido, que no sé si estaré equivocada, de que según la legislación del vino en España... Solo con los bruts. Está prohibido. Está prohibido, ¿no? Chaptarizar, que es añadir azúcar, está prohibidísimo. Ajá. No lo hagáis. Eso solamente está autorizado con los espumosos, ¿vale? Los de método tradicional. Vale. Gracias. Nada. ¿Cuál sirvieron? Sí. Vale. Vale. Que digo, este no me huele a Brut. Vale. Este sí. No, nosotros nos sirvieron ¿Qué te sirvieron? ¿El de botella oscura? Vale, ese es el Brut Nature, ¿vale? Sí, este es el Brut Nature. Esto es reserva, sale 4 años después. Lo voy haciendo ese deshuelle paulatino, según la demanda, ¿vale? Es importante. ¿Por qué? Porque entre más tiempo esté con las lías, mejor. Es más, cuando compréis un vino, pues es un espumoso, hay gente que lo pone, o sea, somos un poco retorcidos, que eso lo tenemos que cambiar. Lo ponemos en números, o sea, en día juliano. ¿Vale? Que eso es, bueno, es rizar el rizo. Pero normalmente suelen poner la fecha normal, ¿vale? Bueno, analicen mucha panadería. No, simplemente la burbuja está muy integrada. Me gustaría saber la temperatura de fermentación en la fase de rima y también al mismo tiempo con qué parámetros metes el vino base. O sea, explicaste sí. O sea, me refiero a la uva base, ¿no? El vino. Sí. Pero con qué parámetros haces Vale, hemos dicho que, bueno, mi vino se ha quedado en 10,5, ¿vale? Vamos a recordarlo. Y luego después, que sepáis que 4 gramos de azúcar es un bar. Yo lo hago aproximadamente entre 5 a 5,5 bares de presión. Me hago mi cálculo de lo que acabo de decir y entonces me va a aumentar un grado y medio, que se me va a quedar entre 12 y 12,5. Pero la temperatura de fermentación... Mi temperatura de fermentación del vino base suelo trabajar entre 16 y 18 grados, ¿vale? La fermentación. Y luego después, cuando está en rima, yo tengo unas cámaras maravillosas que suelen estar a 14 grados las cámaras, están aclimatadas, ¿vale? La burbuja, pues eso, te llena la boca, bastante elegante. Luego si os sobra dejarlo para compararlo con el ancestral,
Bueno, yo el siguiente es que me gusta mucho. Me gusta mucho porque ahora comento por qué. Bueno, es un método que, como se hacía antiguamente, ya en el siglo XVI, pues en esta zona, en mi pronunciación es mala, Languedoc, no sé si se dice así, bueno, en un monasterio benedicto, pues lo que les daba prisa, tenían prisa de embotellar el vino, entonces antes de que terminara la fermentación, pues lo embotellaban, porque ya llegaba época de invierno, otoño-invierno, y entonces decían, pues bueno, vamos a adelantar trabajo y lo embotellaban. Entonces se daban cuenta que tenía burbuja luego, ¿no? Ya luego en primavera, cuando empezaban a salir esos rayitos de sol y demás, empezaba otra vez la levadura a trabajar y de repente pues se les quedaba un vino con burbuja. Y de ahí pues tuvieron su método ancestral. Bueno, a mí es un método que me gusta mucho. Me gusta mucho, es un método trabajoso, porque se hace casi todo manual. Es decir, empezamos pues aquí también ya no cuido tanto el tema del grado, porque al final elijo una parcela y digo, esta parcela me gusta por volumen, por color, por grado, por acidez total, por todos esos datos que miro antes de destinarlo a qué vino va. Entonces, pero aquí ya no estoy haciendo ese cálculo de que si lo cojo a 10,5 más luego le añado no sé qué, pues ya sé que se me va a quedar mi grado a 12 con algo. Eso ya, ese dato me lo ahorro. Entonces ya sé qué vino voy a embotellar para hacer un pernat. Entonces cuando ya llega, lo he dicho antes, 4 gramos de azúcar es un bar, entonces me hago un cálculo también y digo, pues es momento de embotellar a 1003, 1005 de densidad, lo embotello y lo dejo tranquilito y ya tendríamos nuestro pernat, que sería este. Y al anterior, este es Malvasia volcánica 100%, ¿vale? A mí me gusta mucho porque me recuerda mucho a la burbuja de la kombucha, me recuerda un poco a la cerveza artesanal. Esto frío. Yo cada vez valoro más los espumosos porque me resultan súper versátiles para comer. Puedo empezar la comida con un espumoso y terminar con un espumoso. ¿Qué tal? ¿Sí? Este es 2024, ¿vale? O sea, es de esta añada. Todavía no ha salido al mercado. El anterior, como dije, es un reserva, ese es del 2018. Estos vinos, como ven, vienen turbios porque al final terminan su fermentación en la botella y ya está, y se acabó. ¿Qué significa pernat? Buena pregunta, aquí te lo tengo. Pétillant naturel significa, bueno, son vinos naturales, un vino de manera ancestral, natural, ¿vale? Estos tienen menos carbónico, estamos hablando que yo los suelo dejar en unos 2,5 bares de presión. Por eso luego cuando se hacen de huelle a este vino, se suele llamar a la volée. Perdón, sí. ¿tengo la impresión de que hay mucho ruido de fondo? Porque me gustaría que escucháramos a la ponente, que es interesante la ponencia, y me tengo la sensación de que hay mucho ruido de fondo. Entonces, lo interesante, yo sé que comentamos entre nosotros qué nos parece, las sensaciones que estamos percibiendo es interesante, porque también queremos expresar lo que sentimos. Pero en este caso tenemos a la ponente que creo que es la que mejor sabe. Bueno, vale, bueno, lo que comentaba, en el anterior estábamos hablando de 5 a 5,5 bares de presión, en este estamos hablando de la mitad. Normalmente se hace de huelle o no se hace, pero si se hace, normalmente se hace en caliente. ¿Qué significa eso? Porque como no hay suficiente presión en la botella, si se hace en frío no se limpiaría bien. ¿Vale? Entonces se haría en caliente, que simplemente pues es abrir y que la presión nos ayude a limpiar en lo que es el cuello de la botella, que serían esas lías que ya hicieron su trabajo, ¿vale?
Y bueno, luego el tema de degustar un vino, tampoco pretendo enseñarles a catar, porque para mí el vino es disfrute, así que bueno, sin dejarse llevar si el vino está limpio, brillante, maravilloso, porque estamos hablando que son dos vinos totalmente, son espumosos que están en esa clasificación, pero son antagónicos. Estamos hablando que el uno es la burbuja súper cremosa, limpio, brillante, y el otro es turbio, la burbuja, pues eso que te llena la boca. Entonces, pues eso no lleva el caso, ¿no? Y luego el olfato. Bueno, decirles que, bueno, a mí ambos vinos me daban aparte florales, es algo varietal, la Malvasía siempre tiene algo floral, y luego después también suele ir algo de fruta de hueso, que esa fruta la tenemos en el ancestral. ¿Cómo voy de tiempo? Vale. ¿Tenéis alguna duda o algo? ¿Sí? Yo quería abundar, Sí, dime. Quería hablar sobre la pregunta de Elías Santos, que te preguntaba sobre las variedades. Sí. La aplicación de los espumosos con las variedades nuestras de aquí. Nosotros sabemos que en Gran Canaria estamos intentando respetar mucho las variedades autóctonas. Yo soy enamorada de las variedades autóctonas, o sea, estamos hablando que estamos en el mayor reservorio de variedades, que es Canarias, estamos hablando que tenemos más de 21 variedades, o sea eso no lo puede decir cualquiera, o sea, creérselo, o sea, sacar pecho, porque nada de traerse una variedad, bueno, no, o sea, estamos con una cantidad de variedades en las islas, sobre todo Tenerife tiene una cantidad de variedades impresionantes, pues tirar de ahí. O sea, bueno, el Alistán blanco de Tenerife a mí me enamora, o sea, el Alistán blanco con esa acidez. Bueno, yo veo bueno, es más, hay un Hermanos Mesa, tiene un ancestral y es brutal, o sea, es brutal. Y luego también hacemos, bueno, yo no, pero hacemos como si fuese mío, pero en Lanzarote hay unos compañeros que tienen un rosado de Listán, un Brut Natur de Listán negro, o sea que... ¿Cómo? En la Solana también. Ah, bueno, ahí también. O sea que cada vez, y que quiero que también os llevéis con eso, que somos una zona fresca, que nos podemos permitir ciertas vinificaciones, hacer pruebas. Sé que hay pequeños vinateros que pues hacer pruebas. Y en el campo lo mismo, hacer pruebas que igual va bien una cosa, pero a otra persona igual le va bien la otra. Las islas son totalmente cambiantes, son súper cambiantes de una de otra. Yo tengo más relación con Fuerteventura y es cierto es que fui el año pasado a un curso justamente de viticultura regenerativa con Eduardo, me acabo de olvidar el nombre, y el tío, bueno, o sea... una pasada, o sea, buscando hacer cubiertas, intentar que el grano que se haga la cubierta sea de ahí, o sea, todas esas cosas son pues importantes, y las variedades al final también, o sea, que sí, sé que nos hace falta un reservorio de plantas que estén totalmente libres de virus, que eso deberíamos, pues eso, yo sé que hay varios estudios, pero agilizarlo, esto ya es algo polémico, y agilizarlo un poco porque al final nos vendría bien a todos. Pero bueno, yo lo que hago, por ejemplo, me marco mis plantas y más o menos sé qué planta me gusta porque me ha dado una buena producción o lo que sea, me la voy marcando y digo, pues de esta puedo coger varas, ¿no? Porque aquí la réplica, para la gente que es de fuera, aquí nuestra réplica vegetal es por vara. O sea, voy a la finca del vecino y si esa planta está buena, digo, venga, para adelante, y me hago un par de varas y bueno, o primero las enraízo un poco para llevarlo ya con algo de raíz y con algo de bichitos, o la mando para adelante, ¿vale? Estamos en los últimos 15 minutos. Vale, perfecto. Sí, porque alguien que me querías preguntar de la vendimia de invierno, sí, ¿vale? ¿Este era de vendimia de invierno? No, es un vino que elaboro que se llama tal cual, vendimia de invierno. El primer año se hizo tipo maceración carbónica, el segundo también, y este último, que es 2024, lo elaboré de forma tradicional, como lo llamo yo, como si fuera mi seco colección, porque lo quiero comparar
con mi añada de verano y mi añada de invierno, pero no es 2 vendimias, ¿vale? Es varias parcelas donde hemos decidido hacer un cambio de ciclo, como he dicho, por varios motivos. Primero, por el aprovechamiento de lluvias, que están siendo un poco unicornio, no hay, pero las lluvias, por lo menos en Lanzarote, se concentran de noviembre a febrero, ¿vale? Entonces, bueno, es importante que tenga, pues eso, al menos ese balde de agua, la planta la tenga llena antes de que brote o antes de podarla, para que vaya con esas reservas. Entonces, pues eso, son varias zonas. Este año, por ejemplo, la del grifo, lo que es en la zona de Masdache, amplié lo que son los metros, y tengo casi 2 metros de estudio, y no llega a 2, pero casi, de estudio, y bueno, ahí estoy haciendo mis pruebas de la vendimia de invierno. Pues eso, miro la cantidad de carga, hago conteo de carga, mido el pámpano también para ver cómo va de vigorosidad, y la comparo con la integral térmica, ¿vale? Para mí esa integral es importante. ¿Algo más? Se ha explicado usted muy bien. Sí, pues está un poco nerviosa ahora ya que... Bueno, espero haber llegado y transmitido lo que quería transmitir, que eso que... Muy bien. ¿Querías comentar algo más? ¿Una pregunta que tienen que hacer? Muy bien. Mira, Elías, tenemos por aquí a Elías, que te quiero preguntar algo. Elías Santos. Sí. ¿Te voy a seguir dando la hora? Por supuesto. El vacío volcánico en el Natur, comentabas antes que tenías que estás pasando el viñedo ecológico. Sí. ¿La elaboración es ecológica? Sí, todo tiene que ser ecológico, si no las inspecciones van todos los años. No, porque era 2018, pero por ejemplo elaboré el del 23 ecológico. O sea, dentro de 4 años tendrá su pegatina de eco. Este es ecológico, por cierto, ¿vale? El 2024. Ese sale de una parcela de la zona de la Jeria, de un viticultor que se llama Ramón, ¿vale? Que es maravilloso. Le falta peinar el viñedo, y es más, trabaja en cholas. Yo cada vez que lo veo en cholas, con todo el rofe va en cholas. Sí, él va en cholas. Y está encantado. Y bueno, y él es muy moderno, él trabaja con sus ampelomices, que son hongos que comen hongos. Bueno, él se deja asesorar, nos pregunta, bueno, y el viñedo lo tiene impoluto. Así que si un día vais, están invitados a que me conozcan el grifo, y nos vamos a ver a Ramón, que a él le encanta. Bueno. Bien, pues creo que sí, por aquí. Líquido. Gracias. Hola, buenas tardes. Yo este año he hecho Pernat, llevo varios años haciendo Champenois. La pregunta es sobre el Pernat. ¿Qué vida tiene el Pernat? Es un vino que no tiene sulfuroso, es muy natural. Me gustaría saber la vida del vino. Bueno, yo siempre digo que los vinos se mantienen a botella vacía, mejor. Pero en el caso, bueno, es un vino que tiene CO2, te va a aguantar tiempo. Tampoco me gusta darle una fecha de caducidad, ¿sabes? Porque al final... ¿Un año? Sí, perfectamente, sí, sin problema. O sea, son vinos para anuales, ¿no? Sí, bueno, nosotros como tenemos el Brut, lo sacamos al momento, es decir, se nos termina uno y sale el otro, porque no pretendemos esa crianza, ¿vale? Muy bien, creo que Elisa Ludeña ha dejado claro que la vinificación de vinos espumosos de calidad es un proceso complejo y detallado, que exige precisión técnica y creatividad. Para dominar estos elementos podemos contribuir a la producción de vinos espumosos que cumplan con los estándares más altos y que sigan sorprendiendo a los amantes del vino en todo el mundo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes.